¿Qué es el software libre? Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad a grandes rasgos. Significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Probemos estas libertades porque todos merecemos tenerlas. Con estas libertades, los usuarios, tanto individualmente como en forma colectiva, controlan el programa y lo que éste hace. Cuando los usuarios no controlan el programa, decimos que dicho programa no es libre o que es privativo. Un programa que no es libre controla a los usuarios y el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un instrumento de poder injusto. La definición de software libre estipula los criterios que se tienen que cumplir para que un programa sea considerado libre. De vez en cuando se modifica esta definición para clasificar o para resolver problemas sobre cuestiones delicadas. Un programa es software libre si los usuarios tienen las 4 libertades esenciales. La libertad de ejecutar el programa como se desee con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que desee. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. La libertad de distribuir copias para ayudar a los otros. La libertad de distribuir copias de versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad a beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Un programa de software libre sí otorga a los usuarios todas estas libertades de manera adecuada. De lo contrario, no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son libres y si bien podemos distinguirlos en esta base a cuánto les falta para llegar a ser libres, nosotros los consideramos contrarios a la ética a todos por igual. En cualquier circunstancia, estas libertades deben aplicarse a todo código que pensamos utilizar hacer que otros utilicen. Tenemos por ejemplo un programa A que automáticamente ejecuta un programa B para que realice alguna tarea. Si se tiene la intención de distribuir a tal cual, esto implica que los usuarios necesitarán B, de modo que es necesario considerar si tanto A como B son libres. No obstante, si se piensa modificar A para que no haga uso de B, solo A debe ser libre, B no es relevante en este caso. Eso es de fundamental importancia. Sin ello, el software libre no podría alcanzar sus objetivos. La libertad de ejecutar un programa significa que cualquier tipo de persona u organización es libre de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y finalidad, sin que exista una obligación alguna de comunicarlo al programador ni a ninguna otra entidad específica. En esta libertad lo que es importante es el propósito del usuario, no del programador. Usted como usuario es libre de ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos. Y si lo distribuye a otra persona, también esa persona será libre de ejecutarlo para lo que necesite. Usted no tiene el derecho de imponerle sus propios objetivos a otra persona. La libertad de ejecutar el programa como se desee significa que al usuario no se le prohíbe o no se le impide ejecutarlo. Esto no tiene nada que ver con el tipo de funcionalidades que el programa posea, ni con la capacidad técnica de funcionar en un entorno dado, ni con el hecho de que el programa sea o no sea útil con una relación o una operación computacional determinada. Esos son algunos de los softwares libres que existen: OpenOffice, Linux, Apache y GIMP, y la fundación que presidía en 1985. El software libre es un software cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier finalidad y distribuido con cambios o mejoras sobre ellas. La Free Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que pone la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. El software es libre si otorga a los usuarios de manera adecuada las denominaciones 4 libertades. Libertad de usar, estudiar, distribuir y mejorar. De lo contrario, no se trata de software libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son libres y si bien podemos distinguirlos sobre la base de cuánto les falta para llegar a ser libres, su uso bien puede ser considerado contrario a la ética en todos los casos por igual. La expresión software libre proviene de la expresión del inglés free software, que presenta ambigüedad entre los significados libre y gratis asociados a la palabra free. Por esto es que suele ser considerado de manera errónea como software gratuito y no en su aceptación más precisa como software que puede ser modificado y compartido sin infringir la licencia. El software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de coste de la distribución a través de los otros medios. Sin embargo, no es obligatorio que sea así. Por lo tanto, no hay que asociar software libre a gratuito. Tampoco debe confundirse software libre con software de dominio público. Este último es aquel que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación son para toda la humanidad, porque permite el acceso a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, consignando su autoría original. Este software
sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado. Si un autor condiciona a uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio del público. Entre los años 1960 y 1970, el software no se consideraba un producto sino un añadido que los vendedores de las grandes computadoras de la época aportaban a sus clientes para que estos pudieran usarlas. En dicha cultura era común que programadores y desarrolladores de software compartieran libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era particularmente habitual en algunos grupos de los usuarios de la época, como DQs, grupos de usuarios de computadoras DS. A finales de la década de 1970, las compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de licencia. En 1971, cuando la informática todavía no disfrutaba de su gran auge, las personas que hacían uso de ella en ámbitos universitarios y empresariales creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones. Con la llegada de los años 1980, la situación empezó a cambiar. Las computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impidían intercambiar, compartir o realizar modificaciones a dicho software. En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que éste lo solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que modificase el software. En 1971, el estadounidense Richard Matthew Stallman, estudiante de física en la Universidad de Harvard, formó parte como hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, IMT por sus siglas en inglés. En la década de 1980, la cultura hacker que constituía la vida de Stallman empezó a disolverse bajo la presión de la comercialización de la industria del software. Los demás compañeros de Stallman, también hackers de laboratorio, fundaron la compañía Symbolic, que intentaba reemplazar el software libre producido en las instalaciones por software no libre de su propiedad. Stallman contó años después que por aquellos años en el laboratorio donde trabajaba había recibido una impresora donada por una empresa externa. El dispositivo que era utilizado en red por todos los trabajadores parecía no funcionar a la perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se atascaba. Como agravante, no se generaba ningún aviso que se avisase por red e informase a los usuarios de la situación. La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones los trabajadores enviaban por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscar se encontraban las impresoras atascadas y una cola enorme de trabajos pendientes. Richard Stallman decidió arreglar el problema e implementar el envío de un aviso por red cuando las impresoras se bloquearan. Por ello necesitaba tener acceso al código fuente de los controladores de la impresora. Pidió a la empresa propietaria de la impresora lo que necesitaba, comentando sin pedir nada a cambio que era lo que pretendía realizar. La empresa se negó a entregar el código fuente. En ese preciso instante, Stallman se vio en una encrucijada. Debía elegir entre aceptar el nuevo software propietario, firmando acuerdos de no revelación, y acabar desarrollando más software propietario con licencias restrictivas que a su vez deberían ser más adelante aceptadas por sus propios colegas, o comenzar un movimiento, el movimiento de software libre. En 1986 publicó la definición de software libre e introdujo el concepto de copyleft, que desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación de software. En 1989 publicó la primera versión de Licencia Pública General, GNU, codificando las ideas del software libre en documento legal. A continuación veremos software propietario. El software propietario consiste en aquellos programas de autor definido que nieguen de alguna forma el libre acceso al código fuente, ya sea para modificarlo, estudiarlo o distribuirlo. A este tipo de software también suele denominarse como software privativo, puesto que además de tener uno o más propietarios determinado, lo que realmente hace que el software no sea libre es su carácter privativo. Además, se suele dar por sentado que un software de tipo propietario es de un ente privado que busca rentabilidad directa en él. Esto no tiene por qué ser así de forma obligatoria. Se puede dar el escenario en el que una persona o empresa desarrolle un software del cual no se puede acceder al código fuente, pero que su uso sea gratuito aunque no libre. Cuando hablamos de un uso gratuito nos referimos a que puede no existir contraprestación monetaria directa, pero en su defecto podrán existir compras dentro del mismo programa e incluso pagos en forma de datos, en este caso los personales.
Origen del software propietario. Los comienzos del software propietario se dieron entre la década de los 70 y los 80. Fueron IBM y Microsoft la empresa que impulsaron las prácticas de creación y desarrollo de programas con restricciones al acceso del código, o dicho de otra forma, de código cerrado. Fue en esa misma época en la que surgió los movimientos a favor del software libre, que hasta el alzamiento del software privativo era el modus operandi de colaboración, desarrollo y distribución de software más extendido. Nos encontramos pues con dos figuras totalmente distintas en su forma de concebir el software. Por un lado tenemos a Richard Matthew Stallman, creador de la Free Software Foundation. Por otra parte tendríamos a Bill Gates, fundador de Microsoft. El software propietario es con diferencia el tipo de software que más ha distribuido. Sin ir más lejos, el sistema operativo más utilizado del mundo, Windows, supera con creces al número de usuarios que utiliza Linux o alguna de sus variantes. Características del software propietario. Si bien es cierto que el manifiesto y las reglas que rodean al software libre son exclusivas y no discriminan por poder adquisitivo, existen ciertas ventajas a descartar que caracterizan al software propietario. Atención al cliente. Consiste en el soporte especializado que provee la empresa propietaria del software a sus usuarios con actualizaciones y mantenimiento del mismo. Especialización y focalización. Cuando una empresa crea y desarrolla un software, concentra sus recursos en hacer que la utilidad y el valor añadido de este sea un elemento diferenciador frente a otras alternativas de software, sean de carácter privativo o de uso libre. Control a favor del autor y el uso malintencionado. Esto es quizás el factor más importante del software propietario, ya que establece una autoría y por ende un crédito a favor del autor. Por otra parte, el control de un uso fraudulento o no ético del software se asegura al cerrar el código. Si bien el software libre se rige por el copyleft, un software puede tener características propias del privativo y del libre. Un ejemplo sería un programa que solo permitiera el acceso a sus códigos para su estudio y fuera además de libre distribución, pero no fuera de libre modificación.